en alguna ocasión un chavito molestó a mi hermana y llegué y lo noqué. Un derechazo. Viajaba mucho, tenía ciertos privilegios, pero yo no me sentía feliz. Yo me sentía un esclavo en tenis. Y en el marco donde mi hermana veía a esa señora, yo veo una entidad horrible, efectivamente de negro. Y ahí me di cuenta que necesitaba hacer un cambio importante y que no dedicarte a lo que tú crees que te hace feliz te va a dar la felicidad. Fue un avistamiento de una nave, sí. Ya llegaste a la felicidad, güey, porque ya tocaste en el lunario, casi lleno, te fue bien. Y bueno, tocamos la siguiente vez en Lindavista, vacío. Y entonces estás en un momento entre supervivencia y entre o estoy o me matan. O sea, este brother me quiere arrancar la cabeza. Cuando tú sueltas sin expectativa alguna y reconoces que ya no estás siendo feliz o pleno en la actividad que pensabas que te iba a dar la felicidad y te abres, llega algo más que no es tan diferente de lo que pensabas que te iba a hacer feliz y que verdaderamente te muestra otra cara de la felicidad. Señores, bienvenidos a Buscando la Felicidad con Piero Azzari. Piero, ¿cómo estás? Bien, qué gusto, amigo. Qué gusto. Gracias. Un amigo de muchos años que la vida nos juntó por ahí. Oye, te traigo porque tú te ves una persona de verdad muy feliz. ¿Tú te consideras una persona feliz? Sí. Como todos, obviamente, pues vamos sorteando emociones y vamos sorteando situaciones en la vida que a veces nos tiran, ¿no? Que a veces nos bajan y eso, pero la onda es, como decía el ex Lora, no es estar hasta arriba, sino mantenerse ahí toda la vida. Sí. Entonces, tratar otra vez, ¿no? De encontrar esa neutralidad. ¿Sabes? Ahorita, como te decía, pues que le hago esa pregunta luego a la gente y como que... Sí se saca de onda. A veces no saben, ¿soy feliz o no soy feliz? Eso, sí. Eso llama la atención, ¿no? De que la gente no sepa si es feliz o no. Creo que la mayoría nos encontramos en esa búsqueda constante. Y mientras no se convierta en una especie de obsesión o de anhelo nocivo, es normal que busques esa felicidad. Y para algunas personas la felicidad representará algo y para otras será otra perspectiva, ¿no? O sea, no puedes encajonar a la felicidad globalmente. Es interesante también entender qué es la felicidad, porque cada quien tiene un concepto distinto de ella, ¿no? Ese es mi mayor problema. Ese es mi mayor, porque yo en mi búsqueda de la felicidad soy feliz, pero porque quiero entender cómo decidirle a la gente cómo ser felices. Pero no encuentro la manera. Hasta ahorita, Piero, no he encontrado la manera de decirle a la gente cómo es feliz. Creo que lo estás haciendo con este proyecto, porque no podemos. La verdad es que yo no te puedo decir a ti cómo ser feliz, ni tú a mí. Es algo que uno tiene que encontrar en su propio experimentar de esta realidad. Es un hallazgo al cual venimos aquí justamente a eso, a encontrar esa clave, ¿no? Sí, no. Pero bueno, para que tú nos puedas platicar qué es la felicidad, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? Eres una persona muy versátil, haces un buen de cosas. Entonces, ¿nos podrías platicar más o menos quién eres? Sí, hermano. Ajá. Sí. Mira, yo empecé a los 9 años a practicar artes marciales porque vi una película de Bruce Lee como a los 8 años que me impactó y Bruce Lee se convirtió en mi ídolo. Entonces yo lo tenía en pósters en mi habitación y yo hacía meditaciones en donde él era mi maestro a esa edad, ¿no? Con esa inocencia. Y empecé a practicar artes marciales y me volví muy bueno porque era muy disciplinado y porque veía que la disciplina era una manera de llegar a conquistar objetivos desde esa edad. Entonces eso me forjó, fue importante. Entonces como que el camino marcial que tuve, porque practiqué varias artes marciales, enfocándome en una en específico, que es el Thai kickboxing, el kickboxing con ramas de Muay Thai. Es una modalidad, es boxeo patada, pero también hay rodillas, no hay clinch. Y después eso me llevó a las artes marciales mixtas. Ya que aprendes artes marciales, ¿alguien se atrevía a meterse contigo? ¿Te llegó a pasar o no? ¿Sabes qué pasaba? Que me tenían mucho respeto porque mi hermana iba en mis mismos colegios y entonces el que se metiera con mi hermana, no había manera. Entonces, no está padre esto, pero en alguna ocasión un chavito molestó a mi hermana y llegué y lo noqué. Un derechazo. Entonces ahí la maestra me empezó a decir Pipino Cuevas. O sea, era una maestra de barrio, entonces estaba como que muy entretenida con la situación, pero evidentemente fue algo feo porque fue violento, ¿no? Pero desde ahí, me agarraron un respeto y sí, sabían que el que se metiera con mi hermana
o con alguien que no se pudiera defender, aunque no fuera mi pariente, o con, ¿sabes? Te volviste el defensor de la escuela también. Un poquito. Qué padre. Eso. En algún momento, ¿no? Ajá. O sea, tuve mis etapas, pero en algún momento eso sí marcó mucho. Ok. Padrísimo. Pero entonces, ¿tu hermana era menor o más chica? Es más chica. No, más chica. Híjole, entonces, y el que la molestó era. Era más grande. Qué bueno. Sí, no. O sea, a los otros nada los apeas y ya. Sí, no. Es que los chiquitos casi no buleaban los que eran más grandes, si te fijas, ¿no? La historia del bullying siempre es el que tiene más estatura, más edad, ¿no? O sea, como más potencial para poder intimidar. Ok. Oye, ¿qué pasa después? Entonces te sigues con la carrera de artes marciales. Sigo, pero en mi adolescencia doy un parón porque me entra la onda de la preadolescencia y entonces como que ya quiero hacer otras cosas, descubrir otras cosas y tengo un parón en toda la preparatoria y toda la universidad en donde dejo de entrenar y ahí ya me acerco a la música, que se convierte en mi segunda gran pasión de la vida, ¿no? Entonces me empiezo a dedicar a eso de manera autónoma, autodidacta, y empiezo a desarrollarme en ese sentido. Y ya después, grande, como a los 25, retomo las artes marciales, pero de manera ya más profesional. Y eso se convirtió en un reto, porque yo ya trabajaba en una compañía y yo entrenaba muy duro, o sea, entrenaba a nivel profesional. Entonces era un logro poder salir a horario para llegar a entrenar y a veces llegaba yo con algunos golpes, ¿no? A la oficina o con lentes oscuros porque competía también. ¿Y nunca te llegaron a decir nada? Sí, se me quedaba viendo muy raro y como que no les gustaba o sea, una junta y este cuate acá con esto morado y nunca fue, tuve una pelea ya a nivel profesional, mi última pelea donde todavía... Sí, fue mi última pelea, donde todavía estaba en una compañía, donde ahí sí acabé como Rocky. Gané, pero acabé como Rocky, cabrón. Sí. Oye, ¿todavía podemos ver esas peleas? ¿Están en YouTube o algo así? ¿O no? Alguien subió un extracto rarísimo que nunca me enteré, que sí dice Piero Azzori Kickboxing, y ahí hay como un extracto. No está tan cerca como a mí me hubiera gustado. Okay. Pero ahí sí hay algunas escenas, y hay cuando ya me están levantando la mano, la decisión. Sí está. Está por ahí en algún lado. Oye, esa parte suena padrísima. Sí. Ese fue otro viaje, Rose, porque cuando estás parado, o sea, hay muchas cosas. Nosotros casi siempre evitamos estar en el presente por alguna extraña razón. Queremos mantenernos ocupados para no estar en el presente. Estamos luego angustiados por pensar en el pasado. Luego estamos ansiosos por estar en el futuro, ¿no? Y muy rara vez estamos en el presente. Y el presente es el único estado de conciencia que deberíamos de ponerle atención porque es lo único que en realidad existe. Y a partir del presente tú manifiestas tu futuro. ¿Y sabes cuál es el que yo encontré? O sea, hay muchas maneras de llegar a ese presente. Por disciplina, por meditación, por hacer una actividad artística, por hacer algo que te apasione. Pero nunca en mi vida me había sentido tan arraigado al momento presente como cuando me subí al ring por primera vez. Ok. Sin protección de nada. O sea, a nivel profesional no traes protección más que tu bucal y tu protector de genitales y ya. No tienes... y los guantes que no son... La gente piensa que se ven acolchonaditos y se siente suavecito el golpe. No, se siente el hueso. O sea, es duro. Y entonces estás en un momento entre supervivencia y entre o estoy o me matan. O sea, este brother me quiere arrancar la cabeza. O sea, más me vale estar enfocado en donde estoy ahorita. En el presente. En el presente para hacer lo que tenga que hacer para poder salir bien de esta situación. No con miedo. Siempre hay muchos nervios, pero se te va... Bueno, en mi caso, el miedo nervioso se iba y encontraba una presencia absoluta del estar aquí y ahora en ese momento. Y en las primeras peleas había mucha gente y es un ruidazo de la gente y aparte te está hablando tu entrenador. Yo no oía nada. Yo nada más era la persona que yo tenía enfrente que en realidad no la veía como un enemigo, pero sí era un factor para mí de estar muy conectado, muy anclado a ese momento para poderlo hacer lo mejor posible, ¿no? Para salir con un resultado favorable, ¿no? ¿Y por qué dejo la competencia a este nivel? La verdad no fue ni por el trabajo, ni fue porque lo podía hacer. O sea, era duro porque era trabajar y era entrenar y era aparte competir y llegar así eso me valía llegar a la oficina como llegara. Yo hacía mi trabajo bien y eso no tenía ningún problema, pero lo dejé porque llegó un momento en donde dije, el objetivo de este deporte es hacerle daño a la otra persona y la otra persona te tiene que hacer daño a ti. O sea, ese es el objetivo. Sí, hacer el mayor daño posible y quien haga el mayor daño posible es el que va a ganar de esta situación. Y eso fue lo que ya no me empezó a checar a nivel
desarrollo de conciencia y en el momento espiritual en el que me encontraba. Decidí seguir practicándolo y decidí seguir entrenando adolescentes, sobre todo, que saqué 2 campeones. Y ya después no tanto, porque no me gustó que una vez uno de mis alumnos sí le pegó muy feo a otro chico y no me sentí nada bien, no me gustó. Entonces ya me alejé del rollo de tener que golpear a alguien o de que alguien que yo entrenara golpear a alguien. Ya me alejé de eso y lo practiqué de una forma más con mis conocimientos, en un costal, marcando los rounds, ya como entrenamiento, exacto, como para un estado físico en una buena condición. Sin embargo, sí te puedo decir que hay mucho aprendizaje espiritual en un deporte así. Porque ya no estás tú frente a un enemigo, ya estás frente a ti mismo. Está muy loco de entender quizá, porque dices, no, güey, sí, estás con una persona que te va a pegar y tú le tienes que pegar. No, güey, estás solo en el momento presente, en el aquí y en el ahora, sin excusa ni pretexto. De hecho, creo que te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque yo andaba en motocicleta, ¿no? Ah, claro. Y justo es el mismo efecto. O sea, me decía un amigo, es que a la gente le gusta andar en bicicleta porque vive el presente. Porque todos tus sentidos, una vez que te subes a la motocicleta, deben de estar alerta. Hay personas que no lo hacen, pero en realidad tu sentido debe ser en el momento, alerta todo el tiempo. Entonces me imagino... Si no te matas. Exactamente. Entonces... Yo creo que todavía era más bestial contigo, porque justamente era algo casi de vida o muerte. No es que te vayan a matar, pero sí te quieren herir. Entonces tenías que estar al 100%. Entonces, más o menos te entiendo, igual como nuestros amigos motociclistas o los que hacen estas cosas. Claro. Sí, no, las artes marciales y el box y todo no es la única manera de experimentar esto. Por supuesto que no, fue lo que a mí me tocó, fue lo que yo identifiqué, pero tienes mucha razón. ¿Por eso entras a la música? La música siempre me atrajo. O sea, igual que las artes marciales, la música desde chiquillo siempre me atrajeron. Yo era de los niños que agarraban cazuelas para pegarle como si fueran baterías, ¿no? Entonces fue una cosa Pero no tenía que ver con lo espiritual, ¿o sí? Sí tiene que ver. ¿Lo juntaste? No tiene que ver porque yo diga soy espiritual y hago música, artes marciales, eso no tiene que ver, pero sí tiene que ver porque también es una actividad espiritual y después entendí por qué. Por ejemplo, cuando yo empecé a componer seguramente con precariedad porque soy autodidacta, pero empecé a componer muy joven y a escribir muy joven, como a los 14 años. Cuando ya lo hacía de una forma como mucho más consistente, como con más sentido, como con más atención, por ahí en los 90 tuve un grupo en donde llegamos a ganar un concurso nacional de toda la República en Rojotitlán, que se robaron todo el dinero. O sea, ¿no te pagaron el premio? No nos pagaron nada. Era grabar un disco, se grabó un acoplado con los 10 finalistas. Lo que pasa es que lo agarré en serio, ¿sabes? Y el ser autodidacta nunca fue de, ay, no, como no estudiaste música, entonces no puedes. ¿Cómo que no? O sea, siempre encontré esa sensibilidad, que ahí viene la parte espiritual en mí, para poder crear a partir de un instrumento. Aunque no lo supiera tocar, yo la primera vez que me prestaron una guitarra, me di a la tarea, no había YouTube, no habían tutoriales, no había nada y yo no tenía un oído increíble como para decir, oh, claro, no, güey. Me ponía a ver videos, a ponerle pausa a las pisadas, a tratar de identificar qué pisada era, qué nota era, a escucharla, a ver si era. Y así empecé y así me hice y así me formé. Y yo no quería guitarra. La guitarra es muy difícil, güey. Yo quería o batería o bajo, pero nadie los que... Batería era difícil, tenías que tener un espacio, papás muy santos y con dinero. Porque para comprarte una batería no era fácil. Entonces, pero sobre todo los santos para aguantarte. Sí, no, es mucho ruido. Todo los vecinos y la familia es mucho. Entonces, es too much. Era lo que más me atraía. Ajá. Lo llegué a tocar en el coro de la iglesia, que ahí había un maestro disque de batería que nada más se ponía, toca, y ahí se iba con la novia. Y yo ahí medio trataba de ver qué onda. Ajá. Pero después fui realista y dije, no, pues no, está difícil una batería. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo siguiente? El bajo me atraía. Bueno, el bajo. Luego, ya cuando fui adolescente, me di cuenta que nadie quería agarrar la guitarra porque todos éramos nuevos en esto. Queríamos hacer una banda, pero nadie sabíamos tocar ningún instrumento. O sea, nadie quería la guitarra y dije, puta, pues yo la agarro. Entonces ahí empezó como esa aventura de decir qué bonito que a través de un instrumento, literal, un instrumento, porque cualquier cosa puede llegar a ser un instrumento para crear, puedas encontrar una manera de canalizar algo que es más grande que tú. Algo que no puedes explicar con palabras, algo que baja de alguna manera porque tú te conectas a algo que hace que tú hagas, que crees, ya sea a través de un canvas como pintor, a través de un instrumento como músico, a través de la danza, de lo que quieras, pero sí es muy espiritual. Yo me di cuenta, a eso iba cuando te decía que escribí canciones en los 90 que estaban... pues se oían muy bien, porque pues sí, escribía bien en el sentido de que no era forzado, todo rimaba, todo en ese sentido, pero era muy metafórico. Y yo mismo
no sabía exactamente qué estaba queriendo decir, ¿no? También en esta, cuando empiezas, o sea, no tienes como tan definidas las cosas, entonces experimentas. Sí, sí. Años después, una vez que me encontré una caja de cassettes viejos que puse los primeros grupos y escuché mis primeras letras, me sorprendí. Me sorprendí del trasfondo, de lo que ahora en ese momento no sabía por qué había escrito eso precisamente, y después de tiempo en retrospectiva era muy claro y tenía mucho significado, ¿me entiendes? Okay. Y también musicalmente dije, oye, o sea, para no saber música ni nada, pues, o sea, nos la arreglábamos bastante bien. O sea, no está mal. Es algo que, o sea, yo oigo después de muchísimos años y digo, órale. O sea, en vez de que me dé pena, digo, claro que hice cosas que me dieron pena, ¿no? O sea, cuando empecé o cosas Siempre horribles. nos pasa. Pero cuando grabé, que fue en 2 ocasiones, grabé a los 17 años, fue mi primer grupo formal. Grabamos un cassette. Tocábamos medio punk rock sin saber cómo ejecutar el punk, pero pues según nosotros, ¿no? Y yo escuché esos temas y pues si quieres eran 3 acordes con variaciones y con cositas, pero que o sea, mi manera de defender mi falta de conocimiento musical era ser creativo con lo que pudiera tocar. Ok. Y eso tiene un valor muy rico. Lo que a mí me pasó es, estudié Ciencias de la Comunicación, hice un posgrado en el IMBA. Y dije, no voy a ser arquitecto, no voy a ser ingeniero, no voy a ser doctor, abogado. No, tengo que encontrar algo que más o menos se relacione con el arte, con lo creativo. Entonces, bueno, literal, empecé a trabajar como creativo en agencias de publicidad, como trainee al principio, y después llegué a ser director creativo de empresas grandes, marcas grandes, transnacionales, ¿no? Y después te conozco a ti, que fue cuando yo dejé eso, decido renunciar y dedicarme 100% a la música, pero tenía mi negocio paralelo para poder producir y mantenerme, ¿no? Que fue hacer este negocio de postproducción en donde nos conocimos tú y yo y empezamos a contribuir inclusive en muchas cosas. Ok. Me salgo de esto, tomo la mejor decisión de mi vida al renunciar al mundo corporativo. ¿Cómo? Y luego, ¿cómo le vas a hacer? Y oye, pero ya eres director creativo. Y luego, o sea, nada está asegurado. Y te pagaban bien, ¿no? Me pagaban bien. Viajaba mucho, tenía ciertos privilegios, pero yo no me sentía feliz. Yo me sentía un esclavo en tenis, porque ibas en tenis a trabajar como director creativo, no tenías que ir en traje. Pero era ir a presentarle a Nestlé. Nestlé, güey, es lo menos sano que hay. Era presentarle a Camel, güey, yo no fumo. Era presentarle a Coca-Cola. Qué asco de bebida, güey. Perdón que lo diga, pero no. O sea, nada hacía sentido porque nada estaba dejando algo bueno, güey. Ni me estaba haciendo feliz. Y aparte esta relación que hay entre la misma agencia que tiene una perspectiva ridícula de lo que es el éxito, ¿no? Ya me estaba molestando mucho, ¿no? Y el ser creativo, no eres artista, eres una prostituta del marketing haciendo cosas que el cliente quiere, que no tienen nada de creativo ni de artístico, güey. No te engañes, no eres creativo, aunque tu título sea el de creativo, ¿no? Y luego estar con el cliente neceando tonteras y al final se hace lo que el cliente quiere porque el cliente paga y así es la industria y como, ¿sabes? Bye, ya no lo aguantaba, Rus. Entonces me salgo de ahí y me dedico profesionalmente a la música. Estoy retomando la pregunta en donde me dices, oye, ¿ya hay algo que se puede escuchar? Sí, escuchar. Yo seguí adelante y después hice un proyecto que se llamó Piero Azzori, que es mi nombre porque me harté de los grupos y de los nombres conceptuales porque finalmente los integrantes terminaban cambiándose, se desintegraban las bandas. Dije, ya no quiero que se desintegre, voy a ser yo con los músicos que decían acompañarme y le di durísimo. Y le di por varios años, inclusive tú formaste parte de algunos proyectos, tú hiciste algunos de los videos, hiciste algunas de las cápsulas que hice. Estuve en Televisión Mexiquense, estuve en Televisión Azteca, me presenté en toda la ciudad, salí fuera de la República. Y ahí podría decir que era feliz. Después de haber tenido un trabajo corporativo, el tener la música fue felicidad absoluta. No. Mucho más que estar en la corporación, sí, porque hacía una de las actividades que yo amaba, pero eso se convirtió en una obsesión. Se convirtió en una obsesión tener que ser un músico exitoso que pudiera vivir de la música y eso me empezó a hacer daño, cabrón. Me empecé a aferrar a un proceso en donde yo tenía que ser exitoso, yo tenía que tocar acá, yo tenía que tocar allá. ¿Cómo le hago? No sé. Yo tenía que ser mi manager, mi diseñador, mi representante, mi productor, mi todo y tenía que invertir encima. Tenía que invertir para poder grabar, para sacar un video. Si nos íbamos a tocar fuera de la ciudad, mis músicos pues no me cobraban un fee porque creían en el proyecto, pero obviamente si teníamos que salir fuera, salir fuera es un pleonasmo. Si teníamos que salir, yo tenía que pagar los gastos de esa salida y a veces no nos pagaban, ¿no? Lo que te quiero decir es que llegué hasta el lunario del Auditorio Nacional.
Toqué casi frente a 1,000 personas, 800, 900 personas. Y dije, ¿esta es la felicidad? ¿Esta es la realización que siempre estuve buscando como músico? Por una parte sí, porque wow, o sea, estoy tocando en el Lunario del Auditorio Nacional lleno, ¿no? O sea, no es así un estadio, pero para mí, para mis estándares de esfuerzo, que yo llenaba lugarcitos de 100 personas, tocar frente a 800 ya era como un gran logro. Fue un logro compartido porque toqué con Radair y con los músicos de José, que aunque a nivel underground no eran tan comerciales, eran muy buenas bandas, muy buenos músicos y ya había cierto nivel. Entonces, entre las 3 bandas llenamos el Lunario y fue un gran logro. ¿Qué pasó después del Lunario? Que me invitan a una tocada en Lindavista, no lo voy a olvidar jamás. Y yo venía de hacer mucho esfuerzo, Rus. De verdad, yo ya venía como súper desgastado. Yo dije, bueno, pero espérate, ya llegaste. O sea, en mi idea tonta, ya llegaste a la felicidad, güey, porque ya tocaste en el Lunario, casi lleno, te fue bien y todo salió súper bien. Tenía 2 ingenieros de audio ya en el staff, tenía staff. Esta es la felicidad, ¿no? Ajá. Bueno, tocamos la siguiente vez en Lindavista. Vacío. Vacío, cabrón. Tocamos para los meseros. Y eso que tocamos con el grupo del baterista de La Gusana Ciega que nadie conocía, pero o sea, ya había un cierto nivel, pero aún así no. Y 3 veces a punto de estar en el Vive Latino. 3 veces. Y los 3 veces con el pie así, vas para atrás. Entonces yo ahí ya empecé a dejar de ser feliz. Y en ese último toquín, después del Lunario, no toqué feliz y me caché. Toqué enojado, cabrón. Toqué enojado porque me prometieron que yo no me preocupara, que iban a hacer todo el trabajo pertinente de medios, de publicidad, que iba a haber buen equipo, que yo nada más llegara y me presentara y dije, claro, esto es lo que siempre he querido. Yo nada más llegar a hacer lo que tengo que hacer bien y no ocuparme de todo. Pues no, llegamos, la consola era una consola viejísima, toda oxidada, un ampli estaba volado, el PA estaba chafísima, se oía horrible, no había gente, el lugar estaba feo. Y después de tocar en el Lunario, cuando yo había pensado que ya había llegado a esa meta y me doy cuenta de la cruda realidad, toqué enojado y no me gustó. Y ahí me di cuenta que necesitaba hacer un cambio importante y que no dedicarte a lo que tú crees que te hace feliz te va a dar la felicidad. Ok. Es un camino en el que tienes que dejar de aferrarte tanto. ¿Cuál fue mi error? Tenía muchas expectativas y tenía mucha ansiedad por conquistar la expectativa de vivir de eso y de trascender. O sea, de verdaderamente ser un músico con reconocimiento, que ya nada más llegara a tocar y ya estuviera todo lleno, ¿no? Trabajé mucho, fueron muchos años. No es que no me lo mereciera, Rus. Toqué en donde no te puedes imaginar que alguien pudo haber tocado hasta llegar al Lunario. Pero no encontré la felicidad. Pero espérame. Ahorita digo, es que es la onda de rockstar, ¿no? Entonces, yo pensándolo como si ya haces una retrospectiva y dices, oye, yo quise hacer esto y llegué hasta el Lunario. Ahorita en retrospectiva, ¿sí podrías decir que fuiste feliz en esa época? Sí te puedo decir que aunque no fui un músico rockstar con caterings increíbles y con siempre pagado, sí llegué a tener cierto nivel de éxito para mí, porque de tocar en azoteas a los 17 años a llegar al Lunario, claro que hay un reconocimiento y claro que hay una cosa de la cual me siento orgulloso, pero no estuve satisfecho y la prueba fue el último concierto que di después del Lunario. Ahí fue cuando ya dije, no, es que no me estoy engañando, estoy pensando que por aquí es la felicidad, realmente ya no estoy siendo feliz. Entonces sufrí como una saturación que me obligó a soltar, ya a relajarme, porque no paraba, Rubs. Dije, si me voy a dedicar a esto porque renuncié a mi trabajo, de hecho, me voy a dedicar a esto. O sea, y no paraba de tocar puertas, de ir acá, de ir allá, de ir a la entrevista, de ir a esto, donde se abriera, donde fuera más mediático a la cosa, donde no paraba. Pero hay una cosa muy curiosa que también descubrí que está muy relacionada con tu camino espiritual o con tu camino de conciencia. Cuando tú sueltas sin expectativa alguna y reconoces que ya no estás siendo feliz o pleno en la actividad que pensabas que te iba a dar la felicidad y te abres, llega algo más que no es tan diferente de lo que pensabas que te iba a hacer feliz y que verdaderamente te muestra otra cara de la felicidad. Ok. En este caso, para mí, fue el proyecto de La Verdad que se desvela. A ese tema quería llegar, pero justamente a que creas ahora un proyecto en las redes sociales y después de la música sales con este proyecto. Platícame de ese proyecto. Mira, y voy a tratar de hacer el link con la música porque tiene que ver. Yo suelto lo de la música en un momento en donde ya
me siento frustrado y no me siento más feliz haciéndolo. Entonces lo suelto y me dedico así después, así tranquilo, a agarrar mi guitarra y a seguir. Y sale algo nuevo en la música. ¿Qué pasó, Rubén? Que en algún momento se abre la posibilidad de tener, hace 3 años, ya tenía yo la idea, pero no la concretaba. Y alguien muy cercano a mí me dijo, deberías de hacer algo así en donde tú llevas, porque, ojo, dentro de todo este proceso, yo me meto, ya van a ser 20 y pico años de que yo me clavo a hacer mucha investigación de despertar de conciencia, de temas espirituales, de entendimiento, de desarrollo personal, de mucho trabajo espiritual. Muy aparte de esto, que ya lo he contado en contadas entrevistas, yo desde niño he tenido siempre una muy particular forma de cuestionar todo. La escuela, la religión, me pasaron cosas, tuve algunos sucesos medio paranormales y tuve un suceso a los 17 años que también marcó, que fue un avistamiento ovni tremendo en un camión en la madrugada en donde nadie lo vio más que yo y el chofer. O sea, sí hubieron una serie de factores que siempre me hicieron cuestionar la realidad y cuestionar el sistema en el cual nos hacían encajar. ¿Te acuerdas que yo te decía? Son programaciones que los papás no querían que te dedicaras al arte porque en su programación eso era para hippies muertos de hambre. Ajá. No es cierto. Hay artistas súper exitosos millonarios, pero es su programación de esa generación. Sí, por eso te hacían estudiar una carrera confiable. Estudia, trabaja y ten una familia. Sí, entonces son programaciones. Sí, cuando me di cuenta de que vivíamos en una programación, me di cuenta también que yo podía empezar a programar mi realidad y no necesariamente tenía que seguir los programas impuestos. Ahí hubo un cambio importante. Ok, pero bueno, me llama la atención que diste 2 factores importantes que me resonaron, que fue experiencias paranormales y bueno, el encuentro que lograste ver a lo que llamaríamos un ovni, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? De niños, de muy, muy niños, como mi hermana debió haber tenido unos 6 y yo unos 8 años, compartíamos la misma habitación. Vivíamos en un edificio en la colonia Roma y como éramos chiquitos, compartíamos habitación. Y quizá teníamos hasta menos. Y mi hermana siempre se despertaba llorando en la madrugada, siempre. Y decía que había una señora en el marco de la puerta muy mala que se ponía ahí, que tenía un chongo y que tenía como un vestido largo y mi hermana se despertaba muerta de miedo. Llegaban mis papás, la calmaban, yo me despertaba también, no veía nada, nos volvíamos a dormir. Eso pasó por un rato, ¿ok? Al grado de que mi hermana se convirtió en adolescente, cada quien tuvo su propia habitación y mi hermana dormía con la luz prendida. O sea, de que eso la dejó muy marcada. ¿Qué pasa? Yo me quedo en esa habitación ya de adolescente con mis pósters de música. Ya no eran los de Bruce Lee cuando era niño, ya eran pósters de música y ya era un adolescente. La verdad, mis papás me dieron mucha libertad porque pinturrajé todas mis paredes de frases subversivas. Tenía pósters y, o sea, cualquier papá era de me quitas esas chingaderas y pintas, ¿no? O sea, como que en mi espacio me dejaban, ¿no? Me dejaban ser, ¿no? Entonces, pues yo tenía esta onda, yo ya estaba como mucho cuestionando el sistema, yo ya estaba como ya adolescente, ya en la prepa, ya como a los 17, 18 años. ¿Qué pasa? Que un día estoy dormido en esa habitación donde mi hermana tenía esas experiencias y tengo muchas ganas de hacer pipí. Pero estoy tan dormido y tan cansado que yo creo que me levanto a hacer pipí, pero no me levanto yo. No, sí fui yo, pero fue mi conciencia, no fue mi cuerpo. Mi cuerpo se quedó exhausto, dormido, y mi conciencia se levantó. Eso se le conoce como un desprendimiento astral. Me dirijo al baño y me doy cuenta que pues no tengo un cuerpo físico para hacer pipí y que me levanté pero sin levantarme, que mi cuerpo se había quedado en mi cama y que yo me había levantado al baño, pero de forma energética o astral o conciencial, explícalo como quieras. Me doy la vuelta para regresarme a mi habitación, porque claro, tienes esos, aunque no seas cuerpo, tu conciencia viaja en relación a tengo un cuerpo y tengo que regresar a donde estaba dormido para seguir durmiendo, ¿no? O sea, quizá mi intención era regresar a mi cuerpo, no lo sé. Me doy la vuelta. Esto ya después lo entendí. En el mundo astral, cuántico y energético sucede en un instante. Si tú lo determinas, no tienes que regresar, no tienes que hacer el trayecto físico. Tú astralmente puedes decir, voy a mi cuerpo y ¡pum! En un segundo estás en tu cuerpo. O voy a Egipto y en un segundo estás en un viaje astral en Egipto. Pero yo no sabía. Era la primera vez que me pasaba. Entonces yo pensé que tenía que regresar. Me doy la vuelta para caminar a mi habitación y en el marco donde mi hermana veía a esa señora, yo veo una entidad
horrible, efectivamente de negro. No era un chongo, no era un vestido, era una cosa indescriptiblemente horrible, negra, que se me echa encima. Y en ese momento yo sí regreso a mi cuerpo, me levanto y ya en mi cuerpo físico con los ojos abiertos la logro todavía ver disolverse. Eso me hizo cuestionar mucho. O sea, mi hermana no estaba mintiendo. Mi hermana en su inocencia de niña chiquita veía a una señora mala. En realidad eso era una entidad negativa, energética, que estaba ahí en ese lugar y que se manifestaba en el plano astral. Y los niños tienen la sutileza de poder verlas y de poder a veces hacer contacto. Estas entidades se alimentan de energía y se van mucho con los niños porque Monster Inc. es cierta. Estas entidades se alimentan del miedo y se alimentan de estas energías. Entonces eso estaba sucediendo y yo lo entendí después, muchos años después. Pero que ya estabas mayor, o sea, tú ya no eras un niño, ya 17 años. Yo era un adulto, o sea, era un adulto joven. Entonces yo aparte era escéptico y aparte era subversivo y me pasa eso y entonces entra en mí un nuevo cuestionamiento con relación a la existencia, a la espiritualidad, a qué hay más allá de nuestro cuerpo físico. O sea, ¿por qué yo pude tener un desprendimiento que no fue físico? ¿Por qué pude captar una entidad que no se ve con los ojos físicos, pero que sí se ve en un plano frecuencial distinto, etcétera? Entonces eso... Oye, pero eso lo entendiste hasta ahora. Sí, ¿O alguien te lo explicó en su momento? No. Tú te lo guardaste hasta que lo pudiste entender de grande. Correcto. Órale, sí. Bueno, yo he tenido experiencias, no paranormales como me comentas, o sí, pero he estado alrededor del mundo paranormal. Pero yo sí sigo siendo escéptico, totalmente escéptico. A pesar de que me han llegado a pasar cosas, sigo totalmente escéptico. Por eso no sé si en el grado espiritual, como dices, todos somos espirituales. Sí, yo soy espiritual, ¿eh? Claro que sí. Pero esa parte sí me cuesta trabajo, ya que he estado tan cerca de eso, que soy muy analítico, no estoy tan en eso. Y no digo que no te crea o cómo llegaste ahí, porque la verdad me impresiona cómo tú, con esos análisis, has llegado hasta donde estás el día de hoy. Y porque, bueno, actualmente tienes este podcast donde analizas todos estos factores de una manera muy, muy precisa junto con muchas personas que tienes entrevistando. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo ya llegas? Te pasan estos dos factores, que supongo que el del extraterrestre debe haber sido algo muy rápido e impresionante a la vez. Fue un avistamiento de una nave, sí. Pero ese avistamiento de la nave, ¿cómo era? O sea, íbamos en una excursión en un camión de la preparatoria, íbamos hacia Filobobos, Veracruz, en una carretera muy vieja. No era de cota, era muy, muy vieja. Era una de esas carreteras donde todo es como bosque y nada más hay una brecha para llegar a algo que esté más pavimentado. Y eran como las 3 de la mañana y coincidentemente, que nada es coincidencia, eso también lo he entendido en el transcurso del tiempo, íbamos con los compañeros de adelante hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? De la ufología, de las naves, de los ovnis. Y uno de estos compañeros formaba parte del equipo amateur de Jaime Maussan, que eran los vigilantes o algo así se llamaban. Pero para resumirte, todo el mundo se queda dormido. Era tarde, eran las 3 de la madrugada, yo no podía dormir, yo me quedé viendo en la ventana sin la menor expectativa de nada, o sea, habíamos acabado de hablar de eso y listo, ¿no? Todo el mundo se va a dormir, todo el camión en silencio, todo el mundo estaba dormido, la mayoría estaban dormidos, menos el chofer, yo y quizá alguien por ahí más, ¿no? Y de repente, viendo hacia la ventana, comienzo a ver una luz inmensa, enorme, color blanco, que cada vez va bajando y va bajando y va bajando y va bajando más, y se quedó, no sé, Rubén, a menos de 50 metros del camión. Yo calculo entre 20. Como si para ya, dar un parámetro. Estaba aterrizando. Entonces lo que hizo fue, este era el camión, la nave hizo esto. Ya, y yo vi todo ese, o sea, yo no lo podía creer. Y yo la veía y la veía y la veía. No hacía nada de ruido, era inmensa, era como de una luz blanca, pero que no te cegaba. Y en la parte de abajo habían otro tipo de luces. Cuando hace esto y pasa por el otro lado del camión, se ve que desciende más y solo se ve una luz que hizo como 1 kilómetro. O sea, no sé si aterrizó, si bajó, si se desmaterializó, no sé qué pasó, pero bajó la nave, llegó al bosque o a los árboles que habían en la carretera y ¡fum! Y se hizo un destello enorme y después ya no se vio absolutamente nada. Mi emoción en ese momento fue
o sea, como que muchas cosas se me confirmaron en ese instante. Oye, ¿no? pero cuando la ves, el chofer, ¿tuvieron diálogo el chofer y tú? No hubo, no, nada más se quedó. No hubo diálogo entre el chofer y yo, pero después me enteré. O sea, nadie la vio, nadie más la vio, más que según un amigo que tenía yo ahí cerca. Que puede ser porque lo tenía muy cerca. Lo que pasa es que era medio ¿Mitómano? Un poco. Oye. Pero sí lo tenía yo muy cerca. Entonces, y es que fue muy rápido, aparte. No fue como de que vean, me voy a bajar muy lento. No, fue un descenso, pero yo lo vi desde que, o sea, yo no había duda de que fuera. No había ni postes de luz. O sea, no había nada urbanizado, no había energía eléctrica, no habían aviones, no era un helicóptero, no era nada que yo hubiera visto antes en mi vida. Era una estructura en forma de disco, pero como de luz, no de metal, de luz física, con otras luces enorme que no hacía nada de ruido y descendió. Y eso para mí verlo tan claro, o sea, que no albergara duda alguna de si era alguna otra cosa, sino que yo lo hubiera visto tan claro, marcó en mi vida también un antes y un después en el cuestionamiento de todavía más allá de la evidencia, ¿no? Ok, sí, O sea, fui testigo de una evidencia que yo pude experimentar por mí mismo, que abrió un nuevo cuestionamiento en mi búsqueda, ¿no? Ajá. Obviamente en la prepa, ese Piero Maussan, porque nadie lo vio. Ajá, ok. Más que este chico que dice que lo vio y después me comentaron que el chofer pues ya había tenido esas experiencias antes, o sea que él sí había visto varios de esos fenómenos y como que no sé, no le daba mucha importancia. Yo no pude hablar con él, alguien me lo dijo, parece que el chofer también lo vio, pero pues nada más. Okay. No sé. Entonces éramos 40 personas en ese autobús. No me siento especial por haber sido el único. Me siento afortunado de haber tenido la experiencia porque es una experiencia que no se me va a olvidar nunca y que marcó de verdad una profundidad en la manera de percibir la realidad. ¿Qué pasa en tu podcast? Que empiezas, ¿te da una nueva felicidad eso? Sí, totalmente. Porque ¿qué pasa cuando tiene el podcast el éxito que yo no me esperaba? El éxito, o sea, me falta mucho, ¿no? Y hay podcasts muchísimo más. O sea, no quiero decir exitosos porque el éxito no se debe de medir en cantidad. El éxito se debe de medir en realización personal y entonces yo me considero muy exitoso porque nunca me imaginé que esto iba a ser un medio por el cual yo iba a llegar a una realización de una plenitud, de una felicidad, de una vocación, porque ahora sí estoy en una posición en donde no es gracias a mí, pero estoy en un lugar en donde sí puedo, no quiero decir ayudar a la gente, pero darle algo a la gente para que la gente encuentre cosas para crecer o cosas para llegar a esa felicidad o cosas para llegar a la desmitificación o a tirar las programaciones, a entender su potencial. O sea, y todo va desde la espiritualidad hasta la salud, hasta el entendimiento, ¿eh? O sea, son muchas cosas, es un abanico muy grande, es muy similar a lo que tienes tú. No, de hecho, justamente ahorita que lo estás diciendo, sí, o sea, yo me meto con esto porque, pues, bueno, ahorita voy empezando, yo no pienso así, me voy a dedicar a esto. La verdad no, es algo que me divierte y algo que sí he estado tratando de buscar. Y el tener la oportunidad de ayudar a alguien, suena padrísimo, ¿no? De compartir esta felicidad que yo tengo, que ahorita tú lo mencionas, yo lo veo del lado de la felicidad y tú de la plenitud. Y sí, yo te veo como una persona súper plena, Piero. Siempre te he visto como una persona súper plena. Entonces, y eso me llama la atención mucho. ¿A qué me refiero? ¿A dónde voy? Es que me ha pasado con este podcast que al tratar de encontrar la felicidad, me encuentro la oscuridad. Sí. De las personas. Sí. Pero espérame, yo no veo esa oscuridad en ti. Yo te veo pleno todo el tiempo, te veo feliz todo el tiempo. No, pero a lo mejor ahorita, mi Rusi, también tengo mis momentos. Pero antes sí pasé por una crisis existencial durísima, ¿eh? Durísima, porque renuncio a la corporación, que qué bueno que lo hice, pero bueno, renuncio, o sea, me quedo sin trabajo formal. Luego el negocio que hago en paralelo en la pandemia se para, ¿no? Luego sí abro una cafetería, la cual, pues, pero pues no paga grandes cosas, ¿no? Pero lo más duro no es eso, lo más duro es encontrarme en un punto en donde, ¿qué pasó con la música? Dejé todo para dedicarme a la música y no llegué a donde quería llegar o a donde yo estaba esperando llegar. El negocio se paró, ya estoy en mis 40 y tantos, dejé esto, dejé el otro, o sea, entré en una crisis terriblemente oscura, güey. O sea... Y cuando llega esta posibilidad de este proyecto, no fue como o sea, claro, de aquí ya voy a encontrar mi misión de vida ni mi vocación. Fue como de, o sea, cualquiera hubiera dicho, ponte a
producir otros negocios o a generar... Ponte a trabajar de veras. Tu papá te hubiera dicho, ponte a trabajar de veras. No es que haya dejado de trabajar, porque obviamente, pues, ¿qué? O sea, yo tuve que administrarme como pude para poder seguir adelante como pudiera, ¿no? Pero después de la pandemia, el negocio de la producción se paró durísimo. La cafetería, pues, ahí mantenía las cosas, fue lo que me ayudó como a pasar ese momento, pero no, o sea, tampoco es mi sueño tener una cafetería y estar yo ahí haciendo café. Nada de malo tiene, pero ¿Tienes una cafetería? No era mi expectativa. Sí, tengo una cafetería. Ok. En la Colonia Condesa. Pequeña, de especialidad. Me gusta el café, así que es un café muy rico. No es comercial, pero es la verdad. Y es más, vamos a poner el link aquí abajo nada más para que vayan a la cafetería, Piero. Sí. Ajá. Y mi crisis fue de, ¿y ahora qué? O sea, ya no estoy en lo de la música. O sea, sí estoy porque siempre estará la música en mi vida, pero, o sea, era lo que yo pensé que iba a hacer, ¿sabes? Era lo que a través de mi música y mis letras iba a poderle dar a la gente eso que no se lo podía dar en la publicidad haciendo comerciales de teléfonos o de refrescos, o sea, o de productos nada sanos, ¿no? O sea, yo ahí sentía que no le aportaba nada a nadie. Al contrario. Y aquí dije, bueno, por lo menos a través de mis letras, a lo mejor es muy romántico, muy artístico pensar así, pero dije, es lo que más amo hacer, lo voy a transmitir y a lo mejor a través de mis letras logro hacer una diferencia en alguien, ¿no? Y que a lo mejor pasó en una escala bien pequeñitititita, pero no llegó a donde yo quería y sobre todo no me dio los ingresos para yo poderlo seguir llevando. Ok. Entonces sí caí en una crisis tremendamente, no te voy a decir oscura de caer en vicios y drogas y eso, porque no, o sea, ya me agarró en una etapa tardía, pero como para haber caído en algo así, pero muy fácilmente pude haber caído en una depresión quizá o en no sé, en cualquier cosa, ¿no? ¿Nunca has caído en depresión? O sea, ¿tú como persona o sí ya? Mira, después de mucho tiempo, creo que puedo, un día platicando con mi mejor amigo, le dije, oye, ¿te acuerdas estas etapas que tenía yo donde pues, era loquísimo porque siempre hemos sido medio nocturnos, pero tuve una etapa en mi vida en donde me paraba a las 2 de la tarde y a partir de las 2 de la tarde hacíame, güey, estabas deprimido. Y era lógico porque estaba en un proceso de soledad. Sí. Soledad absoluta. No tenía pareja, terminé con una pareja, creo que tú la conociste, de hecho. Terminé con mi pareja de aquella época. De aquella época que quería muchísimo, que pues, la relación no pudo seguir adelante por ciertos factores y estuve solo un largo periodo de tiempo, me entró esta crisis, o sea, estuvo bien loco como sí, fue un punto obscuro en mi vida. Obscuro sin llegar al extremo. Hay gente que la pasa peor o que tiene cosas muchísimo más terribles. Esto no tiene nada de wow, ¿no? Pero en mi caso particular, o sea, hay gente que pasa por cosas terribles en su infancia o en algún momento de su vida, o tengo un amigo en el podcast que lo secuestraron en Perú y lo iban a matar y en el momento en el que lo iban a matar se traba el arma y vivió de milagro. O sea, esas son cosas oscuras, cabrón, ¿no? Ajá, sí. Una chica que sobrevivió a la trata de blancas, o sea, yo no me puedo comparar con eso, Rubén. Pero pasé por un periodo que no era muy luminoso en mi vida. A ver, pero nada más voy a intentar. A ver, voy a intentar hacer algo, un experimento que no he hecho con nadie, lo voy a hacer contigo. Y justamente va en el que cuando les pregunto esa parte, yo buscando la felicidad, creo que se puede ser infinitamente feliz. Me cuentas tu historia y me suena una historia padrísima, increíble, de verdad. Desde tu infancia, cómo fuiste creciendo, cómo adoptas las artes marciales, fuiste peleador, sales de ahí, te vuelves músico, llegaste al lunario, de ahí o sea, es una evolución continua, te volviste espiritual después de las luchas, de haber boxeado, estar en el kickboxing, después de eso trabajaste y fuiste en una gran corporación, fuiste director creativo, después dijiste no y tú mismo decidiste salir. Para mí todo es felicidad, ¿eh? Yo ahorita tienes tu podcast, es felicidad, pero me pasa ese factor extraño que cuando les digo, oye, ¿no tuviste oscuros? ¿Cómo no? Yo sí fui infeliz, ¿no? O sea, como que le pasa eso. Yo no puedo hablar de una infelicidad sepulcral, pero sí creo que tuvo un momento que sin haberlo reconocido pudo haber sido una especie de transición depresiva quizá. Puede ser. Yo no lo veía como tal, no me considero alguien depresivo ni que tenga tendencias depresivas, pero oye, no es normal pararse a las 2 de la tarde para arrancar tu día y despertarte con un vacío tan profundo. Sí. Que tengas que ponerte las pilas y haz ejercicio, güey, para llenar lo que puedas llenar y ahora ve qué haces y todo. Entonces empecé a entender que el mecanismo de llenarte las cosas de actividades es en realidad a veces evasivo. Okay. Y cuando llegué a la realización de que podía quizá tener este proyecto, no lo hice con la expectativa de llenar un vacío. No sé si fue un salvavidas, la verdad, no sé si fue algo. Simplemente dije,
a lo mejor con esto, lo primero que dije es, yo no le voy a decir a la gente qué hacer. Yo no soy quien para hacer, sí, mira, medita. No, güey, no. Lo que sí puedo hacer es tener gente que haya vivido cosas que yo no haya vivido para poder tener puntos comparativos y con lo poquito que sé, ir llevando las entrevistas a un mejor lugar o gente que sepa mucho más que yo. Dije, eso sí puede dar mucho. Puede inclusive hacerme aprender mucho y he aprendido muchísimo, no tienes idea, en estos 3 años. Y además puede darle a la gente algo que pueda ser de provecho. Claro. Pero no lo hice con expectativas, ni con la ansiedad que tenía en la música de que tenía que vivir de la música para poder ser feliz. Lo hice sin la menor expectativa. ¿Y qué pasó, Rubén? Te vas a reír de esto. Pasa, no sé, 1 año del podcast y hago el primer evento del podcast. Ajá. ¿Qué hago con mis...? ¿Te acuerdas que te conté que hubo una última parte donde me dediqué a componer ciertos temas, pero que ya dije, ya no voy a hacer lo que hice antes? Y ahí estaban los temas. Ajá. Los temas los meto en el podcast. Son las canciones de entrada y de salida de los podcasts. Ajá. Entonces, como van más o menos como 3 temporadas del podcast, más o menos para calcular, hay 3 temas o 4 temas míos en el podcast. ¿Y qué empezó a pasar? Que la gente los empezó a reconocer, les empezó a gustar, los empezaron a cantar, empezaron a escucharlos. Y cuando hago el primer evento de La Verdad que se desvela presencial, llegan 1000 personas al evento y me piden tocar la canción de introducción del podcast y toco enfrente de 1000 personas que se sabían mi canción. ¡No manches! O sea, lo que nunca me pasó en la música, en mi carrera de la música, ajá, ¿no? Que no era lo primordial, yo tocar, ajá, ni que... Pero la gente me lo empezó a pedir, oye, ¿vas a tocar la canción en vivo? Oye, ¿vas a tocar la canción del podcast? Y dije, va a ser una chinga y va a ser un trabajal, pero sí lo voy a hacer. Claro. Y toqué, hubieron fallas técnicas, no salió perfecto, pero la gente súper prendida, súper feliz de escuchar la canción en vivo. No había tocado en mi vida frente a tanta gente, y ahí fue cuando entendí mucho. Dije, a veces no es como tú quieres que sea en el sentido estricto, claro, de cómo te aferras a querer el resultado, sino si sueltas y si te abres, las cosas se dan. No exactamente como tú pensabas que se iban a dar, pero se dan. Y ahí vas encontrando la felicidad. Piero, se nos está acabando el tiempo, Piero. Pero no. Y aparte teníamos mucho tiempo para platicar. Sí. Te voy a hacer una última pregunta. Okay. Con base a lo que te preguntaba de lo malo y lo bueno. ¿De qué porcentaje de felicidad crees que hayas tenido a lo largo de toda tu vida? Un alto porcentaje. Un alto, como tú ponle un número, que se le pusieras un número así. Como siempre, mira, el ser humano tiene un defecto y en donde nunca está satisfecho porque siempre cree que entre más alcance cosas y objetivos, más feliz va a ser. Eso no es cierto, pero lo que sí te da es experiencia y la experiencia es muy nutritiva para el alma. La experiencia es lo único que te llevas de aquí. Ajá. Entonces, yo creo, mi Rubs, que entre más experiencias logro acumular que me hacen y me han hecho aprender, pues sí, puede ser proporcional, aunque no todas sean buenas, me han hecho aprender y proporcionalmente ese aprendizaje hoy te puedo decir que se ha transformado en felicidad en muchos sentidos. Y hoy estoy donde quiero estar. Para mí, eso es la felicidad y que lo que hago pueda ayudar, o sea, pueda dar algo más, sin yo sentirme ni mesías, ni evangelista de nadie, ni coach, ni nada, sino que desde mi propia experiencia yo pueda aportarle algo a alguien que lo ayude. Si le sirve, aquí está, bienvenido. Y ahí está el podcast, y ahí están los cursos, ahí está el taller de desparasitación y cambio de hábitos. Si eso te puede ayudar, increíble. Perfecto. Y ahí, en ver la realización del otro, hay una felicidad tremenda detrás. Uf. Oye, y sí, bueno, ya nos vamos, muchachos. Sí, con esto que tienes del podcast, ¿tú crees que nos puedas decir, o le podrías decir, desde el punto de vista de Piero, Sí. cómo ser feliz a las personas? Yo no les voy a decir cómo ser feliz ni cómo encontrar la verdad, pero en mesas como esta que tiene Rubén y en la mesa de la verdad que se desvela, sí les vamos a poner muchísimas perspectivas de la felicidad y de la verdad para que cada quien haga su trabajo, porque nadie te puede dar las cosas peladitas en la boca. Tú tienes que encontrar tu propia felicidad, tú tienes que desvelar tu propia verdad. Así que los invito a que entren a La Verdad que se desvela en YouTube, conozcan el canal, conozcan las entrevistas y sigan siguiendo este proyecto que me parece maravilloso, Buscando la Felicidad con Rubén, porque eso nos puede dar la pauta para que cada quien desarrollemos en nosotros lo que estamos buscando en estos objetivos. ¡Bravo, bravo, Piero!
Mil gracias por haber venido. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que nos sigan acompañando, señores. Aquí dejamos tus links. Sí. Todos los links en una de esas, de los videos que nos platicaste el día de hoy, si se puede. Pero también del podcast para que lo sigan. Piero, muchísimas gracias. Y señores, sean felices.